Buenos días, soy la doctora Gladys Loaiza Gamboa, médico asistente en el servicio de otorrinolaringología en el Hospital Cayetano Heredia. En esta ocasión vamos a tratar el tema de otitis externa. Cuando hablamos de otitis externa, obviamente nos referimos a una patología que compromete al oído externo. ¿Qué es el oído externo? Vamos a hacer un recordaris, pues el oído en sí se divide en tres partes. La primera, que es el oído externo, que corresponde al pabellón auricular y el conducto auditivo, y se limita, o el límite es la membrana timpánica. Por detrás tenemos al oído medio y más adentro el oído interno. Entonces, al hablar de otitis externa, hablaremos de una inflamación que compromete a la piel del conducto auditivo externo, sobre todo, y ocasionalmente la piel del pabellón auricular y la capa externa de la membrana timpánica. Generalmente es de origen infeccioso. Es importante saber que en condiciones normales, el cerumen del conducto auditivo externo constituye una barrera protectora oleosa. Tiene un pH levemente ácido y además contiene lisocimas con actividad antibacteriana y antifúngica. Y este cerumen se produce en el tercio externo del conducto auditivo. Pueden suceder, bueno, en general, los mecanismos de protección dependen de la integridad del epitelio, del pH ácido que nos está dando el cerumen y por los otros componentes, ¿no? Que dijimos que contiene lisocimas, que tienen actividad antibacteriana y antifúngica. Es importante tener en cuenta que cuando hay una alteración de estos mecanismos de protección, podemos tener alteración, bueno, ocurre una alteración en la capa lipídica, que es la protectora, y el conducto se alcaliniza, favoreciendo la proliferación de microorganismos comensales y patógenos. Más frecuente suele ocurrir en meses de verano en relación con la sobreexposición prolongada al agua. Y los síntomas comunes que vamos a tener generalmente en todas las otitis externas son un dolor, otorrea, la secreción que drena por el conducto auditivo externo, picazón, sensación de plenitud e hipoacusia leve de transmisión. Vamos a dividir a las otitis externas en otitis externa circunscrita o localizada, otitis externa difusa, otitis externa maligna, otitis externa fúngica, otitis externa vírica, dentro de las cuales tendremos a la meningitis bulosa, al síndrome de Ramsay-Hunt y la otitis externa por herpes simple. Tenemos también otras otitis externas como la otitis externa eczematosa o la otitis externa granulomatosa, que todos estos los vamos a tratar el día de hoy. Primero, vamos a tratar o conocer a qué nos referimos con la otitis externa circunscrita, llamada también forunculosis. Es la infección de un folículo piloso que se encuentra en el tercio externo del CAE, del conducto auditivo externo. Generalmente está asociado a, como etiología, el estafilococo aureus, y la clínica, sobre todo, es un dolor en esta región que es progresiva. Lo que es característico, no hay otorrea ni tampoco hipoacusia. Hay un dolor a la movilización del trago, o sea, es un signo del trago positivo, y un dolor también a la movilización del pabellón auricular. A la otoscopía podemos observar una tumoración hiperémica tensa que en ocasiones fluctúa y en ocasiones también podemos encontrar un pequeño absceso. Y lo que es característico, la membrana timpánica tiene aspecto normal. El tratamiento, sobre todo, eh, va dirigido a utilización tópico de pomadas antibióticas, que pueden ser mupirocina o ácido fusídico, con una dosis de 3 aplicaciones al día por 7 días. O también podemos agregar vía sistémica la cloxacilina, 500 miligramos cada 6 horas, perdón, por 7 días, o estos otros antibióticos. Pero sobre todo utilizamos, como es un problema en piel, utilizamos la cloxacilina o dicloxacilina. Obviamente que si el paciente tiene dolor, podemos agregar analgésicos antiinflamatorios vía oral. Generalmente hay un drenaje espontáneo del absceso, pero si no drenase en el transcurso
de 2 días o 48 horas, hacemos un drenaje quirúrgico sencillo bajo anestesia local. Hablamos de otitis externa difusa cuando hay una inflamación de todo el epitelio del conducto auditivo externo. La patogenia, sobre todo, bueno, se habla de que la piel del CAE sufre una maceración por la acción de la humedad y el calor, y esto favorece que ingrese con facilidad los gérmenes gram negativos. La etiología, sobre todo, está dado por la infección por la Pseudomonas aeruginosa, que representa más o menos el 67% de los casos. Podemos encontrar también otras bacterias como el Staphylococcus aureus, Streptococo o Bacillus gram negativos. Ya dijimos que los factores predisponentes es la exposición o sudoración excesiva en verano, o lavados frecuentes que evitan la restitución de la cubierta grasa, que ya dijimos que es un mecanismo de protección, es un protector. A la ausencia de cerumen también predispone, o el rasgado con pequeños traumas de la piel del conducto, y otras patologías que pueden estar asociadas como alergia, estrés, o también un ambiente con mucho polvo, o la contaminación bacteriana o química de las aguas a la que está expuesta la persona, ¿no? Y como característica clínica, obviamente, como hay una inflamación de toda la piel del conducto, va a haber una estrechez y una disminución de la audición, o el paciente va a referir como taponamiento óptico. Hay una otalgia intensa, hay una otorrea serosa o seropurulenta, eh, y al examen físico, obviamente, va a haber un signo del trago llamativo, el signo del trago positivo muy llamativo, y dolor a la movilización del pabellón auricular. A la otoscopía vemos que eh, hay un eritema y engrosamiento de las paredes del conducto, y, como dijimos, hay una estenosis de la luz, ¿no? El tratamiento eh, es local y sistémico, con una limpieza previa del contenido del conducto para favorecer el ingreso de las gotas antibióticas que vamos a utilizar. En casos leves se podría utilizar solamente gotas de forma local que contengan ciprofloxacina y corticoides, que con una frecuencia de 3 a 4 veces al día. Pero en casos moderados o severos, o sobre todo si hay afectación de partes blandas, o en pacientes diabéticos o inmunosuprimidos, tenemos que agregar antibiótico vía oral. Entonces, aparte de las gotas que ya dijimos, podemos utilizar ciprofloxacina vía oral de 500 cada 12, o betalactámicos o macrólidos. Y obviamente este paciente está muy quejumbroso y tenemos que agregar analgésico antiinflamatorio, ¿no? Para el dolor que está teniendo este paciente. Otro tipo de otitis externa es la otitis externa maligna o necrotizante. Esta otitis externa se da sobre todo en pacientes diabéticos o inmunodeprimidos, generalmente de edad avanzada. El promedio de edad de esta patología es en pacientes mayores de 70 años, con una predominancia de hombres con respecto a las mujeres, con una proporción de 2 a 1. Y lo más importante de esta patología es que tiene una alta mortalidad de aproximadamente 20%. El germen implicado es la Pseudomonas aeruginosa, es el más frecuente, pero también podemos encontrar otras bacterias como el Staphylococcus aureus meticilin resistentes, Staphylococcus epidermidis, la Klebsiella, Proteus mirabilis o el Aspergillus fumigatus, sobre todo en pacientes con VIH. Ya dijimos, bueno, el mecanismo es algo parecido, ¿no? En los meses de verano, esta, esta bacteria, que es un gran negativo, adquiere un protagonismo y gran virulencia en un medio favorable para su crecimiento y diseminación. Esta bacteria produce endotoxinas que ocasionan una vasculitis necrotizante, una destrucción de los tejidos locales, e interfieren en la fagocitosis.
hay una afectación difusa con gran compromiso del pabellón auricular y partes blandas adyacentes y el avance es bastante rápido. Hay absceso, puede haber osteomielitis, tromboflebitis, meningitis. Por lo tanto, esto para nosotros es una emergencia, ¿no? El cuadro clínico al inicio suele pasar desapercibido porque parece una otitis externa difusa, con otalgia intensa, otorrea purulenta, hipoacusia de transmisión, como habíamos mencionado en la otitis externa difusa, pero la evolución clínica es lo que llama la atención. Hay mucho dolor y otorrea que no responden al tratamiento médico convencional que ya se había mencionado y de pronto ya empieza a haber otros signos. Hay gran compromiso, al examen físico podemos encontrar compromiso del pabellón auricular, el conducto auditivo está edematoso, muy inflamado, hay secreción amarillenta o verdosa, purulenta. Podemos encontrar tejido de granulación y úlceras en el conducto, sobre todo en la pared inferior, áreas de abscesificadas y en ocasiones generalmente no se llega a visualizar la membrana timpánica por el gran compromiso inflamatorio. Como ustedes pueden observar en esta foto, hay gran compromiso del pabellón auricular y inflamación alrededor, no es como una, bueno, ya ven áreas necróticas, ¿no? No se parece a una otitis externa difusa, parece mucho más agresivo. Y lo llamativo es que rápidamente, en cuestión de horas, esto puede avanzar y dar otros síntomas más importantes desde el punto de vista clínico o vital, ¿no? Esto puede comprometer la vida del paciente si no actuamos tempranamente. Em, en la analítica, el hemograma no suele aparecer leucocitosis, pero sí llama la atención la elevación de los marcadores inflamatorios como el BCG o el PCR. Es importante establecer el tratamiento sistémico, antibiótico, terapia sistémica con alta dosis y por un tiempo prolongado. Se suele dar ciprofloxacina, 400 miligramos endovenoso cada 8 horas. Se dan cuenta que esta dosis es mucho más alta de la que solemos dar y en un tiempo de 4 a 6 semanas, es bastante prolongado. En resistentes a en resistentes a cipro se puede dar cefalosporina de tercera, como la ceftazidina, también a una dosis elevada de 1 gramo endovenoso cada 8 horas por 4 a 8 semanas. Y paralelo al tratamiento antibiótico establecido, tenemos que hacer un drenaje quirúrgico de urgencia. Ahora vamos a hablar de la otitis externa fúngica u otomicosis. Es una otitis externa producida por hongos saprofitos oportunistas que se encuentran en el conducto auditivo. Se favorece por el empleo prolongado de antibióticos, manipulaciones, también la exposición continua al agua y por otitis externas bacterianas previas. La etiología más frecuente está dado por la cándida y el Aspergillus niger, pero podemos encontrar también otros tipos de Aspergillus, como veremos más adelante. La clínica llamativa en una otomicosis es el prurito intenso. Puede haber otalgia, pero la otalgia es leve o leve a moderado. Hay otorrea escasa eh, y sensación de taponamiento óptico en algunas ocasiones, pero lo más llamativo es la picazón, ¿correcto? Eh, Al examen físico, en la otoscopía, vemos que hay un leve engrosamiento y enrojecimiento de las paredes del conducto auditivo. Tras la aspiración bajo microscopio vemos que la piel está eritematosa y hay tendencia al sangrado. Pero a diferencia de las otitis que acabamos de ver, este no tiene tanta otorrea. Ven como acá permite visibilizar incluso la membrana timpánica, pero vemos este aspecto. Si en la otoscopía vemos masas de hifas con unas cabezuelas negruzcas, generalmente se trata del Aspergillus niger. Cuando observamos masas de aspecto amarillento, generalmente está implicado el Aspergillus flavus. Y cuando las masas que aparecen parecen papel mascado, eh,
hablamos del Aspergillus fumigatus. Obviamente que el diagnóstico nos lo dará el cultivo, ¿no? Y cuando vemos el exudado espeso, blanco, cremoso, generalmente corresponde a la Cándida albicans. Como dijimos, la otomicosis más frecuentemente está dado por la Cándida y por el Aspergillus niger. En el tratamiento es muy importante la limpieza frecuente de las secreciones. Es necesario hacer aspiraciones cada 3 días, cada 4 días, porque se van a ir formando estas secreciones densas, espesas, y para lograr un mejor éxito en el tratamiento es importante la limpieza o aspiración. Eh, bueno, los antibióticos, los antifúngicos tópicos son los de elección, que en nuestro medio tenemos el isoconazol al 1%, el econazol y clotrimazol a dosis de 3 a 4 gotas cada 8 horas. Y lo llamativo aquí en este caso es que se trata de un tiempo prolongado. Y posteriormente tenemos que continuar con soluciones de acción secante como el alcohol boricado al 5% por unas 2 semanas más. Eh, en fracasos o inmunodeprimidos tenemos que administrar antifúngicos orales como el itroconazol o ketoconazol. Bueno, aquí un pequeño resumen de todas las otitis externas que acabamos de ver, las bacterianas, ¿no? Que son circunscritas o difusas, para que más o menos lo tengan en cuenta, cuál es el manejo que se debe realizar. Pero seguimos hablando de las otitis externas víricas, que en este caso hablaremos de la meningitis bulosa. Es producida por virus que estas afectan la parte más profunda del CAE y la capa epidérmica de la membrana timpánica. Es muy importante este concepto porque a partir de allí se da su característica ectoscópica. Generalmente acontece en el curso de un catarro común. Por lo tanto, los gérmenes implicados van a ser los que originaron este catarro, como el rinovirus, el virus sincicial respiratorio, el parainfluenza, el virus de la gripe A, el adenovirus, el virus Coxsackie o el virus ECO. La clínica, como les había mencionado, como está comprometida la piel del conducto y la parte superficial de la membrana timpánica, eh, pues lo que suele dar es una otalgia intensa y un exudado cero sanguinolento con escasa otalgia, pero esto sucede cuando bueno, en la otoscopía, lo que vamos a ver y que ya vemos aquí, son bulas. Lo característico, de ahí su nombre, son bulas de contenido hemorrágico sobre la membrana timpánica, ¿no? Aquí vemos varias bulas de aspecto hemorrágico. Y es típica la desaparición del dolor desde el momento en que se rompen las vesículas. Por lo tanto, pues si hablamos de la clínica, empieza los síntomas de catarro común, luego empieza una otalgia intensa y de pronto a las horas empieza a haber un exudado cero sanguinolento. Esto también nos podría confundir un poco y hacernos pensar en una otitis media aguda, ¿no? Estamos en el cuadro de un catarro común, posteriormente hay otalgia y hay un exudado cero, un exudado. Podríamos pensar que es una otitis media aguda, complicada con una perforación, pero lo que es importante es la otoscopía, que de esto no es una otitis media aguda, ¿no? En la otitis media aguda vemos otras características y además vemos que hay otros síntomas, como la fiebre, la fiebre, el malestar general. Aquí generalmente básicamente lo que llama la atención es la otalgia, pero no hay fiebre. No hay fiebre generalmente, pero sí puede haber una sobreinfección bacteriana. Por lo tanto, si hablamos de tratamiento, daremos gotas antibióticas para evitar la sobreinfección bacteriana y antiinflamatorios por el gran dolor que presenta el paciente, antiinflamatorios analgésicos. Em,
y sobre todo evitar el ingreso de agua en el conducto mientras dura el tratamiento. No suele ser necesario dar el antibiótico oral, salvo que el paciente tenga sospecha de infección bacteriana, como les decía, que tenga fiebres altas, gran estado o gran malestar general, o el paciente tenga alguna otra condición de inmunosupresión importante. Y es importante un control cada 48 horas para ver o comprobar cómo va la evolución. Dentro de estas otitis víricas hablaremos del síndrome de Ramsay-Hunt. Es un herpes zosterótico que está causada por la reactivación del virus del herpes zóster, que queda acantonado en un gran ganglio geniculado del séptimo par craneal tras una primoinfección ocurrida generalmente durante la infancia hace muchos años, y de pronto empieza el paciente ya en su vida adulta, empieza con síntomas. Lo llamativo en este caso no solo se trata de una otitis externa, pues el virus ya dijimos que afecta al ganglio geniculado y se extienden esas lesiones por todo el territorio eh, de este ganglio y las ramas del séptimo par. Por lo tanto, vamos a tener que el paciente tiene una parálisis facial, hay un dolor del oído intenso con múltiples vesículas en el pabellón y en el conducto auditivo externo. Hay dificultad, bueno, la parálisis que viene con todo, con dificultad de cierre palpebral, con alteraciones en el surco nasogeniano. em, Hay zumbido, puede haber zumbido y vértigos. Entonces, todo esto no solo es la otitis externa, sino manifestaciones neurológicas asociadas que afectan al séptimo par. Estamos hablando del síndrome de Ramsay-Hunt. Es importante el tratamiento con antivirales como el aciclovir, fanciclovir o valaciclovir en estas dosis por un tiempo de 7 días, pero además, hay que asociar corticoides por vía oral a dosis altas, como la prednisona a 1 miligramo por kilo de peso al día, como solemos dar en una parálisis facial idiopática, ¿no? Y el tiempo de tratamiento con corticoides también es prolongada, como utilizamos en estas parálisis faciales idiopáticas. Y obviamente tenemos que tener en cuenta las medidas de protección ocular para evitar el riesgo de úlcera a nivel corneal, donde pues tenemos que usar gotas hidratantes y gel ocular en las noches. También hablaremos en este caso de la otitis externa por herpes simple. Es una afectación del oído externo por el herpes virus hominis tipo 1. Las lesiones, generalmente, este tipo de virus suelen aparecer en personas susceptibles, desencadenado por factores que ya conocemos como exposición al sol, la fiebre, la menstruación, estrés, impactos emocionales. eh, y la clínica, básicamente, lo más frecuente son múltiples vesículas en labios y en el ala nasal, como lo solemos conocer, pero la afectación del oído es infrecuente. Pero cuando se da, afecta al pabellón auricular y al meato del conducto auditivo, ¿correcto? En este caso, si encontramos unas vesículas en el pabellón auricular, es muy importante saber si solamente se trata de un herpes simple o es que si tiene parálisis facial asociada, ya estaríamos hablando de otra patología que lo acabamos de ver, ¿correcto? El tratamiento, sobre todo, es el uso de aciclovir, el tratamiento tópico con aciclovir en cremas, y en algunos casos de complicaciones o enfermedad severa podemos agregar los antifúngicos vía oral como el aciclovir, perdón, los antivirales, perdón, como el aciclovir, fanciclovir o valaciclovir. También hablaremos de la otitis eczematosa, que es también relativamente frecuente. Se caracteriza por una dermatitis eritematosa, descamativa y pruriginosa. Puede ser el resultado de un eczema a nivel del pabellón auricular o del conducto auditivo externo. Puede estar asociado a uso de audífonos o reacción al material de los mismos, o también el uso de gotas de neomicina, que se ha visto que produce eritema y edema en la piel del pabellón y del conducto, eritema, edema y descamación.
El tratamiento en este caso es el uso de gotas de corticoide y tener en cuenta que tenemos que interrumpir el factor desencadenante. Mientras no cortemos el uso de aquello que nos está desencadenando, pues esto se va a prolongar, ¿no? No vamos a tener un buen resultado. También tenemos en este grupo a las otitis externas granulosas. En este caso esta patología se desarrolla en otitis externas comunes de larga data y que han permanecido sin tratamiento. Son granulaciones que se originan sobre todo en el tercio externo del conducto auditivo. eh, Se originan por la permanencia de la piel en situación de inflamación y en contacto con la secreción, la otorrea constante del conducto auditivo. En la otoscopía observamos granulaciones que pueden ser sésiles o pediculadas, ya dijimos más frecuentes en el tercio interno del conducto auditivo, y además encontramos otorrea purulenta de consistencia cremosa. El tratamiento es el mismo de las otitis externas difusas que ya dijimos, tratamiento tópico, eh, o en algunos casos también asociarlos los antibióticos, antibiótico vía oral, ¿no? Hasta que se logre la normalidad de la piel. Y obviamente el retiro de estas granulaciones el, para favorecer el buen resultado. Hablaremos también, bueno, en este caso trataremos como parte, ya dijimos que el pabellón auricular corresponde a lo que es el oído externo, por lo tanto hablaremos acerca de la pericondritis, que es una inflamación del cartílago del pabellón auricular. Ojo que como diferenciamos una pericondritis, es la inflamación del pabellón, excepto el óvulo que no tiene cartílago, ¿no? Si nos damos cuenta aquí, el óvulo está bien, el resto está eritematoso y aumentado y con tumefacción aparentemente. Es una patología poco frecuente, pero temible por las alteraciones morfológicas secuelares que puede dar. Habitualmente existe el antecedente traumático previo, como contusión, otohematoma, perforación del cartílago y cirugías previas. El germen que está implicado es la Pseudomonas aeruginosa, pero podemos encontrar también al Proteu, Streptococcus o Staphylococcus. La clínica, como ya lo habíamos mencionado, hay un eritema, eritema y engrosamiento del pabellón, hay dolor y aumento de temperatura local. Y se objetiva generalmente una puerta de entrada, que es una herida o una erosión. El dolor es pulsátil y se vuelve intenso. Aparece fiebre y en el transcurso también absceso. Si el cuadro progresa, hay una destrucción del cartílago. En los casos graves se observan amplias zonas de necrosis cartilaginosa, dando como resultado grandes destrucciones y malformaciones seculares. El diagnóstico es básicamente clínico, pero podemos realizar un cultivo de exudado para confirmar la etiología, ¿no? Sobre todo este cultivo se toma en el lugar, el exudado de donde está la puerta de entrada. El tratamiento, por lo tanto, debe ser antibióticos vía oral y de preferencia las quinolonas como el ciprofloxacino a alta dosis a 400 endovenoso cada 12 horas o 750 vía oral cada 12 horas. En algunos casos se puede usar también beta-lactámicos antiseudomona o más aminoglicósidos. Y la administración de antibióticos en pomadas. Y muy importante, si ya tenemos abscesos o tenemos hematomas, es importante el drenaje quirúrgico, ¿no? Si hay colección hemática, purulenta o serosa. Y tenemos que cubrir la zona con una gasa o con algún otro material, intentando respetar los relieves para
que en su fase de desinflamación, pues se mantenga la forma, ¿no? Y hay que hacer un vendaje compresivo. Y hay que tener en cuenta que la oreja y el conducto deben ser revisados diariamente porque nuevamente se puede volver a formar estas colecciones. Cuando se llega a afectar gravemente el cartílago, es necesario extirpar esa zona lesionada y las áreas circundantes. Gracias.